Muchas gracias, Guillermo, por esta conferencia estupendísima y, bueno, tan ilustrativa y tan sintetizada, ¿no?, de lo que querías decir, de ese contraste, ¿no?, entre lo bárbaro y lo romano, focalizado en el ámbito de la comida, de la alimentación. Y bueno, pues ahora si queréis hacer alguna pregunta o comentario, pues podéis hacerlo. Como estoy con el micrófono, pues voy a hacerlo la primera, ya que estoy. Bueno, de lo que has dicho, también de otras lecturas, de otros estudios, pero como lo has sentado, a mí me ha resultado muy interesante porque realmente a mí me hace plantearme, y supongo que no solo a mí, que la dieta mediterránea, que tanto llevábamos y traemos ahora, no es solo, dicho así, la dieta mediterránea, no es solo el consumo del olivo, el aceite de oliva, el olivo, el trigo y el vino. Es todo un ámbito de cultura, de romanización en buena parte, de cristianización también en buena parte, que tenemos aquí y que en cierto modo pues en los casos europeos y hacia unos límites mayores o menores conseguimos extender, ¿no? De manera que la dieta mediterránea, yo creo que tiene ahí por subyacente una culturización romana que tiene muchísimo peso. No es solo la alimentación y no son solo esos productos, sino otras maneras de civilización, digámoslo así, que son muy nuestras, ¿no? Y en ese sentido te quería preguntar, bueno, pues es una pregunta un poco radical y exagerada, ¿no? Pero ¿tú crees que, obviamente somos herederos, ¿no?, de todo nuestro pasado, de todo, pero ¿tú crees que sigue habiendo esa diferencia cultural que tú has centrado en la alimentación, ¿no? Bueno, porque en cierto modo sigue existiendo esa diferenciación, obviamente nada más que por la localización geográfica que tiene que existir, de cierto modo, pero esa diferenciación así cultural, ¿no?, de base que supone, ¿no?, de esa romanización frente al mundo bárbaro. Sí, la respuesta corta, sí. Y te voy a explicar muy rápido, de forma muy, además con ejemplos que si hubiera estudiantes universitarios se entenderían muy bien. Bueno, he dejado la última parte de la conferencia para cortar el chorro porque se me puede aquí escastear. La última parte venía a decir cómo ese régimen de comida de Antímono, para ese emperador de ese rey teodorico, ese quien sea, este rey se muestra romana, ¿no?, como un líder romano, él se hace traer médicos, todo desde un punto de vista muy a la romana, pero tú lo has visto perfectamente, el plan de comidas de Antimo es muy a la bárbara, es decir, le habla en los primeros capítulos de carne, luego cerveza, luego tal. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra comida, la alimentación que tenemos nosotros, se compone de una serie de capas, vamos a decirlo así, en este caso culinarias. Yo estoy plenamente convencido de que nuestra base es romana, es mediterránea, si queréis. A ese se superpone un elemento bárbaro germano que se ha esculcado con el tiempo. Ahí tendríamos la regularización de los lácteos, del consumo mayor de carne, incluso pasión por la caza. Ayer se refirió eso, ¿verdad? Propietario del restaurante Amabón era un gran aficionado, ¿no?, a carne de caza, y luego pues va dando otro tipo de capas. Por supuesto, en el sur de Europa, esencialmente en Sicilia y en la península ibérica, hay un elemento islámico o árabo-islámico en la comida, en eso de las especias, los frutos secos, quizás incluso en la miel, etcétera, etcétera. Tenemos productos del Nuevo Mundo. Llegan productos donde todo eso va produciendo una serie de capas. Pero nuestra base sigue siendo romana, en mi opinión. Yo creo que sucede algo, o sospecho que sucede algo más o menos análogo a lo que sucede con nuestra lengua. Se suele decir que en español el 60% es raigambre latina, otro 20 y tantos % es mundo musulmán,
tenemos otro, a ver, hechos de letras, eso es un porcentaje del tío bailarado. Hay otro 10% por ahí bárbaro, en fin, hay una amalgama, pero se puede ver que la parte más central es la romana. Yo creo que es lo mismo. Ejemplo típico, creo que eso es fácil de comprender. Habréis viajado a Inglaterra o a Alemania, habréis viajado a España, a Italia, incluso a Francia o a Grecia. Cuando un mediterráneo bebe, vamos a decirlo así de manera prototípica, solemos tener nuestra botellita de vino, nuestra cervecita, pero siempre tenemos algo que comer. Y entre nosotros se ve mal que alguien pierda los papeles en una reunión social por la bebida, es decir, que alguien se llegue de la silla, que alguien vomite, es decir, que alguien se haya dejado llevar por el vientre, pues no está muy bien visto. Esa es una forma de comer típicamente, o de beber típicamente romana, en la que la razón gobierna a las emociones, en este caso al apetito. Frente a eso está el modelo propuesto por el pub inglés, que es un modelo en el que la gente se pone a beber como auténticos animales y al último que quede en pie es una especie de héroe que ha sobrevivido a las pintas y pintas y pintas de cerveza. Bárbaros frente a civilizados. Claro, España está entre un dilema horroroso, porque nos entra esa cultura del botellón, que es una cultura absolutamente bárbara en la que gente bebe hasta caerse redonda al suelo. Yo creo que eso escenifica muy bien esa diferencia entre un mundo civilizado. Yo prefiero comer tranquilamente con mi 2 rodajitas de salchichón o mi patata bravas o un vasito de vino frente a ese modelo bárbaro. Ya cada uno que escoja lo que quiera. Me ha encantado el símil. Y muy bien, muy buena respuesta. Pues si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario, algo que comentar. Juan Paz, de la Asociación Tierra Verde. Ya que pregunta siempre. No, es que, claro, siempre lo que nos ha llegado la descripción de los romanos y la descripción de los bárbaros, ¿no? Entonces hay un momento que dice que puede ser arquetípica o... entonces, ¿hasta qué punto? Porque está referida por Tácito. Entonces, perdón. Puede haber en realidad o hay relatos germánicos o celtas que den otra versión de esos mundos tan contrapuestos que nos ponen los romanos como es el de Tácito, ¿no? En este caso, ¿hay alguna versión conocida? Ya sé que soy latinista y no germanista o como se me llame. Entonces, es por curiosidad. Mira, te voy a responder, jefe. Y te voy a responder con otro símil. ¿Tú has visto la película de los Monty Python, La vida de Brian? ¿Te encanta? No sé si recuerdas esa escena en la que los judíos están discutiendo. Dice, hay que hacer la revolución a los romanos. Dice, ¿qué nos han traído los romanos? No nos han traído nada. Dice, hombre, pues nos han traído un poquito de paz. Dice, bueno, y aparte de la paz, ¿qué más nos han traído? Bueno, pues los productos y las alcantarillas. Bueno, y aparte de la paz, y las alcantarillas, bueno, pues la educación y la ley. Bueno, y aparte, entonces te das cuenta de que los romanos lo han traído todo, ¿no? Pues eso es lo que pasa con... Es que esa escena es prototípica de lo que es Roma realmente. Es decir, las culturas germánicas no saben escribir, no saben... es decir, ellos aprenden la escritura de la mano de los romanos. Entonces, los primeros relatos que tenemos son romanocéntricos. Es Tácito, cómo me cuenta que se compone... Tácito es un ejemplo, ¿no? O Julio César, o el otro, ¿no? Cómo nos cuentan cómo son los bárbaros. Pero no tenemos la contraparte bárbara. Hasta que los bárbaros no asumen la normalidad, la comida es un elemento estudiable, es un parámetro como cualquier otro, pero está también la cuestión de la adopción de la ley, la adopción de la propia lengua, la adopción de la religión, la he evocado rapidísimamente, hasta que las tribus bárbaras no van haciendo eso, es imposible que tengamos una idea de cómo ven ellos esta situación. Y para cuando eso ocurre, ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque eso implica que esas sociedades ya han cobrado identidad de lo que son. Es decir, hay un momento, ese primer momento, en el que Tácito en este caso, es él el que los llama germanos. Ellos no se llaman. Ellos no se llaman así. Tácito los clasifica así. Y debe ser tan fuerte el poder de Roma
que se han quedado con el nombre de Germans, Germani, o en nuestro caso, Anamani o Tedeschi, que no dejan de ser descripciones o palabras latinizadas. De tal manera que no tenemos datos de ellos, hasta demasiado tarde. ¿Alguna pregunta más o comentario? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias, Guillermo. Vamos a parar 5 minutos mientras preparamos la mesa redonda, ¿no?, que vamos a tener a continuación.